¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos vean. Bienvenidos a esta muestra de Cine, Arte y Discapacidad Jalapa 2021, en la que estamos realizando esta actividad en la que invitamos a algunas personalidades, algunas personas especialistas o que están muy relacionadas con el tema de la discapacidad. Y bueno, vamos a hablar en una serie de videos de películas españolas que manejan el tema de la discapacidad y que queremos este año pues presentarles, ¿no? En esta forma de análisis, en esta forma de presentación. Y la película que nos toca hoy es 6 puntos sobre Emma, del año 2012, del director Rodolfo Pérez Toledo. Y para esta charla, análisis, vamos a contar con la presencia de Erika Bernal, que es maestra, psicóloga, eh, actriz, actriz investigadora en la compañía Teatro Ciego de la Ciudad de México, y que, bueno, amablemente nos acompaña y pues nos apoya en ese proyecto que cada año queremos y tenemos la intención de seguir realizando. Y también nos acompaña Cintia Hernández Sánchez. Ella es la directora de Estudios de Atención Psicológica Araucaria, que es la asociación que, digamos, cobija, que apoya, que representa este proyecto que es la muestra de Cine, Arte y Discapacidad. Y bueno, pues ella también es psicóloga, también es maestra y tienen un amplio conocimiento de causa del tema de la discapacidad y la atención a las personas con discapacidad y derechos humanos. Y bueno, en esta ocasión no vamos a hablar mucho de esta parte profesional y seria del tema de la discapacidad, sino más bien queremos fomentar que las personas, que el público y sobre todo los cinéfilos, pues vean el cine desde otra perspectiva. Y creo que eh, esa es la intención, ese es el objetivo de esta actividad que estamos realizando dentro de la muestra de Cine, Arte y Discapacidad. Así que bueno, las dejo con Cintia y con Erika y con la película 6 puntos sobre Emma. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, pues no sé si empezar. Muchas gracias por invitarme, Javier y Cintia. Eh, pues no sé si quieran que empiece ya de lleno o si te doy la palabra, Cintia. Igual. Sí, Erika, pues, ¿qué te pareció? Que desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tú identificas en esta película, en esta historia que se presenta en esta película? Ya, pues bueno, pues entonces me arranco de lleno. La verdad es que esta película me parece interesante en el sentido de que no abarca, a mí me parece, ¿no? Que no abarca como primer plano, lo diría de esa manera, la parte de la discapacidad. Si bien todos los personajes o la gran mayoría tienen alguna discapacidad, pero no es el tema principal, ¿no? Al final creo que la historia con la que yo me quedo es pues una historia de amor, de esperanza, de deseo, ¿no? De deseo, bueno, no la voy a spoilear, pero de deseo de esta parte que tiene la protagonista, ¿no? Lo que ella quiere lograr. Y creo que la historia se desarrolla en torno a eso, ¿no? En sus relaciones interpersonales, en todo lo que implica ser mujer, yo diría, incluso, y no se va hacia el tema de la discapacidad, ¿no? O sea, por supuesto que creo que toca detalles, contextos que están alrededor de las personas con discapacidad, alrededor de la ceguera. O sea, yo diría, bueno, hay muchas cosas en las que yo me identifico allí, ¿no? Sin embargo, creo que esta película, este largometraje,
habla de muchas otras cosas que suelen ser más importantes en la vida del ser humano que el enfocarse solo a una característica, ¿no? Que es, en el caso de los personajes, la ceguera o los chicos sordos, no sé, ¿no? La discapacidad en general. Eso me agrada, me gusta mucho de la película y bueno, tal vez fue como mi primer, no sé, es la primera vez que yo la veo, no la había visto antes. Sí, eh, también, digamos que hablando de una cuestión muy técnica, pues no la encontré en principio en audiodescripción, con audiodescripción, perdón. Después ya buscar y entonces la vi de las dos maneras. Yo sí me quedé ahí como con algunos huecos eh, de información que creo que son importantes. Ya después la busqué y resulta que sí estaba con audiodescripción, entonces entender otras muchas cosas que me ponían en contexto de la historia. Sí, es definitivamente una película que coincido contigo, permite analizar diferentes aspectos. Es una película que permite no solamente dar información respecto a la discapacidad, sino que permite también explorar la condición humana, ¿no? La persona que es, quienes están participando en esos personajes de esta película, quiénes son ellos, qué les interesa, qué les inquieta. Me llama mucho la atención que es una historia donde se hace partícipe la atención psicológica. Hay un psicólogo que está brindando ahí atención a través de una modalidad grupal. Y justo también ahí vienen algunos aspectos que tienen que ver con el romper con el código ético del psicólogo, ¿no? Lo importante que es promover el perfil del psicólogo y sobre todo en el área de la discapacidad. Creo que hay mucha diferencia. Lo que permite ver esta película es una gran diferencia de cómo en España se ha trabajado a favor de la inclusión de personas con discapacidad en muchos aspectos. Observamos personas con discapacidad que aparentan llevar una vida autónoma, ¿no? Que van al psicólogo, que van por iniciativa aparentemente, que expresan sus inquietudes y es muy diferente a lo que aún se sigue construyendo en México. En ese sentido sí falta mucho por promover la inclusión y que se ha trabajado, o sea, se ha trabajado muchísimo, tanto a nivel institucional como a través de organizaciones no gubernamentales, incluso a través de la iniciativa privada, que permiten ahora también que la sociedad se dé cuenta que una persona con discapacidad no tiene por qué ser motivo de caridad, ¿no? Sino son personas dignas y que están en este mundo también a aportar, a participar. Entonces, esto es parte de lo que desde México podemos analizar en cómo se refleja en esta historia el tema de la inclusión y pues también en esa condición humana permite esta película pues conocer la percepción que tiene cada personaje, cada participante de ese grupo a la que acude a sesión de atención psicológica, la percepción que tienen de sí mismas, cada persona que tiene de sí misma, y cómo en algunos aspectos, cómo ocurre en personas que no se identifican o que no tienen una discapacidad, que ocurre el cosificarse, el verse como un objeto, como una cosa, y que justo permite esta película destacar la importancia de humanizarnos, la importancia de vernos como personas, tengamos o no discapacidad, pues de lo contrario puede ocurrir mucho de lo que se revela en esta historia. Es lo que yo me permito compartir. Yo diría que incluso
algo que le aplaudo muchísimo al director, al autor de esta película, es también esta parte en la que se da la libertad de hablar de la sexualidad de cada uno de esos personajes, ¿no? Porque, y justo es lo que iba a decir, ¿no? Le aplaudo la parte en la que no se infantiliza o ya se deja de infantilizar la discapacidad o de creer que somos seres, no sé, no angelicales y espirituales, o bueno, más que espirituales, ¿no? Pues todos somos seres espirituales, pero eso, ¿no? Como angelicales, como asexuados incluso, ¿no? Entonces, por eso destaco mucho esta parte en la que no se habla solamente de la discapacidad o de los esfuerzos o lo valientes que son esas personas, porque no se habla nunca de eso, o sea, en realidad no es el tema principal, abarca muchas cosas, pero es esto de la sexualidad, de cómo ellos se entienden, incluso su género, ¿no? De cómo están viviendo la identidad sexual en algunos de los personajes. Eso también va mucho más allá de lo que no solo las personas con discapacidad hemos estado tratando de conseguir y luchando por hablarlo, ¿no? Que es todo esto de no nos infantilicen, no somos asexuados, sino también esta lucha que ha tenido la comunidad LGBT y demás, eh, por poder dignificar lo que ellos quieren y ellas quieren y creen, ¿no? Entonces, en esta película también se tocan esos puntos que me parece valiosísimo, que se vaya hasta allá, ¿no? Que hable también del deseo sexual de las personas con discapacidad, que hable de sus gustos, de, o de los prejuicios que ellos mismos pueden tener acerca de ellos mismos y acerca de los demás. También esto que mucho se toca aquí en México de, ay, es que, y que es muy teletonesco, ¿no? Es que las personas con discapacidad aman más, ¿no? O son más cariñosos, o quieren más, y tienen mucho amor para dar. Y no son, o sea, no tienen malos pensamientos, ¿no? O no tienen deseos. Pero Sí. sobre todo eso, ¿no? Como la bondad de las personas con discapacidad que se puede sobreexaltar en algún punto y que en esta película no es así, ¿no? O sea, justamente va a lo contrario. Dice uno de los personajes, pues me es muy difícil amar, ¿no? No puedo querer a las personas. ¿Por qué? Pues no sé, pero no puedo querer a las personas. Y entonces eso también es como un choque, ¿no? O sea, como darle una vuelta de tuerca a lo que se piensa acerca de las personas con discapacidad en todos estos personajes, ¿no? Sí, justo Y que eso. sus luchas son muy distintas. Creo que eso sí tiene que ver mucho con el contexto de pues, del país, tal vez, en el que se desarrolla la película, porque aquí en México, pues, todavía creo que no llegamos a eso, ¿no? A ver a la discapacidad desde ese punto, ¿no? Y que además, o sea, los protagonistas o la protagonista es una mujer con discapacidad, ¿no? Sí, aún falta mucho por seguir construyendo en nuestra sociedad. Espera que tengamos una sociedad inclusiva y cada vez se gana terreno, pero falta aún mucho en esta inclusión de personas con discapacidad y la inclusión no como una obra de caridad, no como un favor que hagamos, sino porque pues somos seres humanos y eso implica visibilizar a las personas con discapacidad en esa condición humana, en esa condición eh, que les permita ver su humanidad, tanto aquello que pudiera ser juzgado como bueno, como también pudiera ser juzgado como malo en el ser humano, no en una condición de discapacidad, sino en una condición humana. Es lo que permite visibilizar esta película, ¿no? El destruir mitos, desbaratar mitos que se tienen respecto a personas con discapacidad. Y en ese proceso de autoconocimiento que la persona con discapacidad también puede tener, puede pasar su proceso de autoconocimiento, que es lo que se permite en estos grupos terapéuticos, se facilita, pero he ahí la importancia de el perfil, de quién es el facilitador de relaciones de ayuda
en este caso el facilitador de una atención psicológica grupal. Se trata de una persona que rompe con un código ético al que debe apegarse todo psicólogo. Esta persona rompe, pues digamos, le tocó ser el malo de la historia, es el villano de la historia porque establece una relación de abuso, de abuso y se denota también en esta película que aún con todo y este avance en la inclusión de personas con discapacidad aún, y no por su condición de discapacidad, sino porque así puede ser vulnerado cualquier ser humano cuando alguien no se apega, un profesional no se apega a un código ético. Híjole, y ahí yo, ay, no sé si, eh, bueno, lo voy a decir así, tal vez no sé si estoy muy de acuerdo con esta parte, eh, porque puede ser un tema de debate, ¿no? Pero creo que justamente de ahí va la cuestión de la inclusión, porque, ¿qué pasa? Digo, más allá de la cuestión moralista o de la ética del psicólogo, porque sí, digo, sí, sí es importante, ¿no? Es un tema, pues nada, de valores de cada persona y lo que sea, ¿no? Yo no coincido en que sea un abuso porque fue consensuado. Independientemente de que sea una persona con discapacidad o no, eh, es consensuado. Ahí no, yo no lo categorizaría como una cuestión de abuso, porque además es lo que decía, ¿no? O sea, no infantilicemos al personaje. Ella es mayor de edad, o sea, ya es un adulto, pues, y creo que sí se llegó a un acuerdo en ese sentido, más allá de que al final hubo un engaño o lo que sea, ¿no? Que no se dio toda la información tal vez, ¿no? De cuál era el contexto de este personaje del psicólogo. Sin embargo, hablando de inclusión, ¿no? Y quisiera decir ahí rápido dos cosas. Una es que hablando de inclusión, eh, pues van los mismos comportamientos para todos. A ver si me explico con esto. Es decir, si hubiera un grupo de apoyo para personas que no tienen discapacidad y el psicólogo tiene este comportamiento con alguna de las personas que está ahí, es decir, bueno, es que no quisiera spoilear la película, pero eh, solo si hay una atracción por parte del psicólogo hacia una de sus pacientes en el grupo, más allá del código de ética, o sea, más allá de la cuestión, sí, ética, repito, es, eso pasaría de todas maneras. ¿Por qué pasa? ¿No? Hay muchos psicólogos que rompen con ese código de ética y entonces terminan teniendo pues relación con su paciente, ¿no? Más allá de esto, aquí a lo que yo preguntaría es, ¿por qué no sucedería también con personas con discapacidad? Porque entonces ahí sí hay inclusión, ¿no? O sea, yo por ejemplo un día dije, no, se esperaron aquí en la esquina de mi casa porque venía con dos amigas y no nos asaltaron. Hasta que yo me metí a la calle, fue que asaltaron a mis amigas. Entonces yo decía, no mames, o sea, qué bueno que no estaba yo cuando nos asaltaron, o bueno, cuando las asaltaron a mis amigas, pero pues de alguna manera me discriminaron, ¿no? O sea, dijeron, no, a ella no hay que asaltarla, hay que asaltar a las otras dos porque a lo mejor ella, pues, quién sabe qué habrán pensado, ¿no? Hasta los mismos rateros tienen su propio código de ética. Pero entonces, a lo que yo voy es, no quisiera decir una burrada, pero me estoy yendo al extremo, ¿no? De si ellos nos hubieran asaltado a las tres, pues eso es inclusión, ¿no? Porque no están discriminando a ninguna, están diciendo las asaltamos a todas. En este caso, en el grupo de apoyo, digamos, pues es lo mismo, no está habiendo una discriminación, está ahí habiendo una relación que es completamente, yo no digo que esté correcto, porque por supuesto que no, o sea, hablando del psicólogo, no fue correcto que hiciera lo que hizo, sin embargo, o sea, eso es realmente la inclusión, cuando se invita a la ciega al antro, cuando
cuando te la llevas a lo que es, o sea, ¿no? O cuando tienes una relación con una persona con discapacidad, ahí no la estás excluyendo, aunque el comportamiento no haya sido correcto. No sé si me explico con esto, porque habla un compañero que es fotógrafo ciego, se llama Lorenzo, él es de Chile, y él dice que más allá de la inclusión, deberíamos de pensar en la expansión. Y a mí me parece que esta película lo toca desde ahí, ¿no? Desde la expansión. ¿A qué voy con esto? O para explicar un poquito de qué va el tema de la expansión es no nada más, o sea, pensar en inclusión. Para pensar en inclusión y para hablar de inclusión, primero tuvimos que excluir a alguien de la sociedad, de este mundo, del grupo, ¿no? Tuvimos que excluirlo para después buscar maneras de incluir. Pero la expansión va más allá de eso. La expansión va como abriendo más y más y más posibilidades para todos. Esta película a mí me parece que tiene esta característica, la expansión. Por lo mismo que digo, no solamente se limita ay, es que las personitas con discapacidad, no, a ellos se les tiene que respetar, no, o sea, perdón, pero un psicólogo tiene que respetar a todos sus pacientes, no nada más a las personas con discapacidad o no nada más a ese grupo que es especial, no, hombre, ni más, ¿no? O sea, tiene que ser ético con todo el mundo. Con todos. Claro, Te da, eso es justo lo que menciono respecto a que no, que es vulnera y como puede vulnerarse a cualquier persona, o sea, no porque se trata de una persona con discapacidad. Es decir, la persona con discapacidad no es una persona vulnerable, es una persona vulnerada y como puede vulnerarse a otra persona. Aquí hay un abuso, no en el sentido de que hubo una relación consensuada, sino que hubo un abuso en el momento en que decide grabarla. Decide grabarla y ahí sí fue sin su consentimiento, ¿no? Ese fue el abuso, ese es el abuso al que yo me refiero. Pero igual denota la película, ¿no? Desde ese comportamiento por parte de la persona que presenta una discapacidad, pues en esto que tú tocas respecto a al tema de la sexualidad, ¿no? Que no son seres asexuados, ¿no? Y en ese sentido, pues la relación que ella busca establecer, pues es algo consensuado por parte de él rompe con un código ético que puede, dado el perfil de persona que es él, ese personaje pudo haber así establecido y se pudo haber involucrado así con alguien que no tuviera una discapacidad. Claro está. No es en ese sentido, sino justo en el momento, el abuso, en el momento en el que decide grabarla sin su consentimiento, que justo es lo que cierra el tema de la película. Sí, sí, sí. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo y justo lo que dices, ¿no? O sea, más allá de, bueno, no los pone ni como seres asexuados, ni como seres heteronormados, ¿no? Porque también se habla de este tema del género. Y ahí yo lo único que diría, también retomando un poco lo que mencionas en el contexto de México, o sea, como qué falta ahí, ¿no? Porque creo que la historia está bien, me gusta, me atrapa, me deja un mensaje que va mucho más allá de la discapacidad solamente. Eso creo que sí, me agradó mucho esta película, pero sí me dejó pensando en ¿y por qué no? Y es más, hasta me puse a investigar, ¿no? Si la protagonista era una persona con discapacidad, o sea, la actriz, me refiero, y resulta que no tiene discapacidad. Entonces, ahí es lo único que yo diría, híjole, hubiera terminado como de cerrar todo el discurso si esas personas, no sé si todos, la verdad no estoy segura si todos son actores y actrices sin discapacidad, pero me parece que hubiera sido muy valioso que en verdad los actores tuvieran la discapacidad, ¿no? Porque ahí ya estás como, repito, como terminando de cerrar el ciclo del discurso, ¿no? Ya no nada más está en la ficción, sino también estás hablando de inclusión u expansión, ¿no? Es desde la persona que está ahí en la pantalla, ¿no? O sea, ¿quién está creando
ese largometraje, ¿no? ¿Quién lo está actuando? Porque también habemos actores con discapacidad y entonces yo diría, bueno, ¿y por qué nosotros no estamos en esas pantallas? ¿Por qué el actor que ve o la actriz que ve o que escucha nos tiene que representar a nosotros? ¿Por qué no nosotros representarnos o representar a nuestro grupo de personas, ¿no? O simplemente un personaje. O sea, así como una actriz que ve representa a una persona que no ve, entonces yo también podría hacer ambas cosas, ¿me explico? O sea, yo podría hacer un personaje así o podría ser un personaje sin discapacidad también, porque creo que desde ahí se amplía la posibilidad del actor, ¿no? A llegar a distintos puntos. Entonces, la historia la aplaudo, pero sí me hubiera gustado tal vez que los actores Sí, era fueran... como la cerecita del pastel, ¿no? claro. Pues yo te agradezco, Erika, tu compartir este tiempo que has dedicado para aportar a través de este proyecto de la muestra de cine Arte y Discapacidad Jalapa 2021, que como bien Javier señala, lo cobija Araucaria. Te agradezco de manera pues muy significativa, muy profunda, un agradecimiento muy profundo, tu compartir, tu aportar y esta invitación, sobre todo yo así lo veo como una invitación a expandir, es lo que en esta tarde, en esta charla nos compartes. A nombre de Araucaria y a nombre del proyecto de la muestra de cine Arte y Discapacidad, te doy las más profundas, significativas gracias. Cerramos con esto esta sesión. Muchas gracias.